Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy tomaremos un tema importante para los practicantes y abogados y para la ciudadanía de Colombia. Un tema del cual confundimos y sobre todo las personas que no conocen sobre el derecho. Vamos a hablar sobre la promesa de compraventa. La promesa de compraventa ha de entenderse como el acto previo que se realiza antes de formalizar la compra de un inmueble. Muchas personas confunden la promesa de compraventa, que es un documento previo que debe constar por escrito, al contrato en el cual se firma la escritura de compraventa de un inmueble. Por eso se le dice promesa de compraventa, porque para formalizar la venta de un inmueble debe existir una solemnidad que es la escritura pública. Y la promesa de compraventa es un acto previo a formalizar esa escritura de venta. Por esa razón se le dice promesa de compraventa, porque allí, en esa promesa, ¿qué debe constar por escrito? Mis amigos de Práctica del Derecho y Ciudadanía General, no existe promesa de compraventa verbal. El Código Civil nos trae a colación que debe constar por escrito. Entonces, la parte siempre que vaya a comprar un inmueble debe hacer firmar la promesa de compraventa. Y en esa promesa de compraventa, ¿qué vienen? Pues viene el precio, el plazo fijado, la cláusula penal, la condición de los pagos, todas esas situaciones que emergen en ese acto previo, ¿sí? El cumplimiento de unas arras, viene en este documento de promesa, que es que antes de señalarse fecha para la escritura. Por esa razón, en la promesa de compraventa se dejan establecidos todos esos requisitos, formalidades en los cuales las partes van a hacer la fecha de pago, todas esas situaciones. Cuando hay un incumplimiento en esa promesa de compraventa, existe el proceso en el cual se va a demandar el cumplimiento o el incumplimiento a ese contrato. El Código Civil, en su artículo 1740 y 1741, establece unos requisitos de forma y especiales sobre los cuales debe basarse esa promesa de compraventa. Y vamos a leer cuáles son esos requisitos. Dice el artículo 1740, presupuestos. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad y estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Aquí partimos de un presupuesto en el cual la promesa de compraventa debe quedar muy bien establecida, so pena de que exista una nulidad. El 1741 ya nos habla la nulidad producida por un objeto, causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algunos requisitos o formalidad que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de la persona que los ejecuta o acuerdan, son nulidades absolutas. Entonces, al existir un contrato imperfecto que no cumpla esos requisitos formales de la promesa de compraventa, nos ha traído a colación que el juez en un posible proceso puede declarar de forma oficiosa la nulidad de ese contrato. Eso lo tiene establecido la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores en ese sentido de que el juez, al observar que el contrato de promesa de compraventa adolece de algún requisito esencial, ejemplo, la fecha de suscripción de la escritura pública, una hora exacta, ¿sí? Esos elementos esenciales sobre los cuales recae la promesa pueden ser declaradas de oficio nulos por las partes. De ahí la importancia que la promesa de compraventa, pues inicialmente sea elaborada adecuadamente. Cuando elaboramos la promesa de compraventa, es claro que debemos de dejar establecido muy bien quién es el comprador o el vendedor. La promesa de compraventa surte efectos entre las partes a pesar que el que venda no sea el propietario.
algunos dicen, oiga, es que el que me vendió no es propietario, ¿sí? Ese incumplimiento puede ser demandado por la parte, porque la venta de cosa ajena es válida. Por eso, antes de firmar la promesa de compraventa, fíjense en que la persona que está vendiendo ese inmueble sea realmente el propietario del predio. Para ello, solicitar el certificado. ¿Qué debemos de establecer dentro de nuestra promesa de compraventa? Pues las partes, el precio, ¿sí? La forma de pago de esas obligaciones con unas fechas establecidas. Debe existir entrega de recibos. Cada vez que la parte realiza un pago a esa obligación, tiene que dejarse establecido un recibo, una constancia de recibo de ese precio. Debe dejarse establecido muy bien la dirección, identificación del predio que se vende. Debe dejarse muy bien establecido la fecha en que se protocoliza la escritura. Nuevamente reitero, por eso la escritura es la compra-venta. Por eso cuando ustedes acto contrato, ven en la escritura contrato de compra-venta. Y al documento privado que firman ante las partes se le llama documento de promesa de compraventa. Que si hay que colocarlo el día de la firma ya y llevárselo al notario, no, porque esta promesa de compraventa surte efectos interpartes. Son los compromisos propios que llegan las partes previo a cualquier negociación. Cuando hay un incumplimiento a esa promesa de compraventa que una de las partes, tenemos dos opciones. Demandar la resolución del contrato, es decir, que las cosas vuelvan a su estado normal. Usted me devuelve lo que yo entregué y yo le entrego lo que usted me entregó. O busco darle cumplimiento a ese contrato, decirle, señor juez, yo quiero el cumplimiento. Y para eso es lo conocido como la condición resolutoria tácita, que es la que busca darle cumplimiento a ese contrato. Está en el artículo 1546, el cual vamos a leer para mayor comprensión. Condición resolutoria tácita. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Oiga, aquí, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Pero para pedir ese cumplimiento o esa resolución del contrato con indemnización de perjuicios, tiene que el que solicita esa resolución tiene que ser un contratante cumplido, es decir, que yo tengo que haberle dado cumplimiento a todas mis obligaciones establecidas dentro del contrato. Yo no puedo decir, demando la resolución porque el señor no me entregó el inmueble, no fue a la firma de la escritura, cuando yo para determinada fecha no había hecho el pago respectivo. En ese evento, ambos contratantes no son cumplidos, o por lo que ha dicho la jurisprudencia, que por lo menos acredite probatoriamente dentro del proceso que ha intentado ser un contratante cumplido, mandando requerimientos diciéndole, oiga, venga, lo requiero a usted para que me le dé cumplimiento a esto y yo poderle dar cumplimiento a tal situación. Entonces es como se maneja probatoriamente esa situación. Vamos a leer lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en una de sus decisiones frente al contratante cumplido. Dice, así lo recuerda la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 11-001 del 25 de junio de 2018 con ponencia del magistrado Wilson Quiroz Monsalvo. Establece, por ende, cuando las partes deben acatar prestaciones simultáneas para hallar acierto a la pretensión judicial fincada en el canon del artículo 1546, que es el acabo de leer de la condición resolutoria tácita, es menester que el demandante haya asumido una conducta acatadora de sus débitos, porque de lo contrario no podría incoar la acción resolutoria o la de cumplimiento prevista en el aludido precepto en concordancia con el canon del 1609 de la misma obra, a cuyo tenor ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro por su lado no cumpla o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempos debidos. Entonces, acá observamos que para demandar el cumplimiento del contrato
de promesa de compraventa o la resolución con indemnización de perjuicios, siempre debo acreditar que soy un contratante cumplido. Entonces, para eso, nuestro ordenamiento procesal nos ha establecido que debo demandar la resolución o cumplimiento de ese contrato. Ojo, como se trata de una obligación de responsabilidad contractual, que vemos un contrato, algunos dirán, pero tengo que citar previo a ello una audiencia de conciliación prejudicial. Para este tipo de procesos, siempre y cuando se pida la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro de propiedad de la parte demandada, no será necesario agotar nuestro requisito de procedibilidad a la conciliación, sino que podemos acudir directamente al proceso. Si no lo hacemos de esa forma, tendremos que hacer audiencia de conciliación prejudicial. Entonces, nuestro proceso será un proceso declarativo de resolución de contrato en el cual se pedirá o la resolución con indemnización de perjuicios, se pedirá o pediré el cumplimiento, condición resolutoria tácita, o si el contrato por sí mismo conduce a una situación que el abogado vea que genera nulidad, pues se solicitará la nulidad absoluta o relativa de ese contrato por vicios de forma del contrato para que el juez declare la nulidad. Y lo que ha dicho la Corte Suprema es que si el juez declara la resolución del contrato, así no se pida dentro de las pretensiones, vienen las restituciones mutuas. Es decir, que el que ha dado devuelve el valor o asimismo el que ha recibido algo debe devolverlo. ¿Qué debo aportar a la prueba de resolución del contrato? Y es un elemento importante. Pues si voy a demandar la resolución de un contrato, pues debo claramente aportar el contrato. Debo aportar las pruebas documentales de los pagos que se hayan efectuado, de los requerimientos o constituciones en mora, que no son requisitos, pero sí nos da una prueba de que he intentado ser un contratante cumplido. Debo establecer las pruebas testimoniales que me declaren que pues yo he intentado comunicarme con el señor, que yo estaba al tanto de la situación, que yo lo he requerido, que yo he sido un contratante cumplido si voy a pedir la condición resolutoria tácita, o contrario a ello, si voy a pedir la resolución, pues que esa persona ha sido renuente y ha sido un contratante incumplido. Y todas las pruebas que ameriten que la persona ha estado al tanto de la situación y ha sido un contratante cumplido frente a ese contrato. Recordemos, amigos de Práctica del Derecho, que este es un trámite declarativo que si la cuantía no supera la mínima cuantía, tramitaríamos el proceso por un proceso verbal sumario. Lo importante dentro de la resolución de un contrato es las pruebas con las cuales logremos probar que la parte ha sido quien ha incumplido. Si no logramos probar esa situación y por el contrario se prueba que ambas partes han sido recíprocamente partes que incumplieron el contrato, pues no queda más y nada menos que simplemente el juez resuelva el contrato, realice restituciones mutuas, no aplique ninguna cláusula penal, pero la jurisprudencia también ha dicho que cuando ha pasado un lapso de tiempo, al realizar las restituciones mutuas de dinero, lo hará indexado al momento en que se realice esas restituciones mutuas. Y esa sentencia pues prestará el mérito ejecutivo para que las partes puedan ejecutar forzosamente esa sentencia, hacerla valer en contra de ese demandado para que le restituya o para que le entregue el inmueble. Porque recordemos que dentro de la promesa de compraventa pueden haber restitución de dinero o restitución del bien como tal. Entonces, esa sería la situación, amigos de Práctica del Derecho. Recordemos que la promesa de compraventa no la podemos confundir con el contrato solemne, que es la escritura pública que solemniza. En la promesa de compraventa hay que colocarle todas las situaciones propias del cual las partes van a realizar ese contrato, fechas, etcétera. Esa es la situación aquí.
establecida dentro. Y recordemos que al tratarse de un proceso declarativo, nos vamos a pedir interrogatorio de parte a la parte, en el cual ¿qué? Voy a buscar ¿qué? Voy a buscar la confesión del acto, el hecho por qué usted no ha querido darle cumplimiento a ese contrato. ¿Por qué se dijo que en la cláusula tal se dijo tal situación y usted no la cumplió? ¿Recibió algún requerimiento? En el motivo, razón fundada sobre la cual no cumplió ese contrato. Entonces, toda la parte probatoria en la resolución del contrato se va a buscar es hacer caer en la confesión de que la otra parte es el contratante incumplido. Entonces, bajo ese aspecto, amigos de práctica del derecho, el interrogatorio, muy importante en el proceso, y lo que es la prueba testimonial y documentar lo que tengamos, indagar al cliente de cómo fueron todas las situaciones, leer el contrato, que él comente cómo ha sido la situación contractual o precontractual, ¿sí? Para así de este modo decir, oiga, ¿y qué ha pasado durante el lapso de cumplimiento? ¿Qué pasó y qué hizo? Usted requirió, usted mandó un correo, tiene WhatsApp. Todas esas situaciones nos dan luces para decir si hay un contratante cumplido o por el contrario hay reciprocidad de incumplimientos. Entonces ambos han incumplido, entonces lo más adecuado es simplemente pedir la resolución del contrato de la promesa de compraventa. Entonces, bajo ese aspecto, amigos de práctica, dejamos por visto a grosso modo el contrato de promesa de compraventa y el proceso propiamente declarativo de resolución de contrato que se rige por el trámite de un proceso declarativo, pero si es de mínima, por un trámite de proceso verbal sumario. Muchísimas gracias a todos los estudiantes de práctica del derecho, a todos los abogados. Gracias por seguir el canal. Seguiremos subiendo material y audiencias en las cuales nos sirvan de fundamento un poco para ampliar nuestros conceptos y prepararnos en la vida cotidiana para cualquier audiencia. Muchísimas gracias y un saludo. Chao.